Soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a las protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidas y bienvenidos a esta, la tercera temporada del podcast de Lenka C. El podcast de Lenka C es un registro de mujeres que alzan la voz, reconocido con el Premio a la Innovación Periodística Patricia Verdugo, La Red TV. Te invito a seguirme y suscribirte gratuitamente en Spotify, YouTube, Inbox y en Instagram como @podcastlenkac. Conversé con Mónica Rincón a 8 días de iniciada la invasión a Ucrania por parte del gobierno ruso de Vladimir Putin. Una tragedia humanitaria no vista desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de ucranianos traspasando las fronteras para huir del horror, la destrucción y la muerte. Días intensos para esta periodista, mujer ancla de CNN y Chilevisión, quien en esta entrevista habló de sus propias batallas como mujer, como madre y como feminista. También de su lucha por la inclusión de las personas con capacidades diferentes, una tarea que comenzó hace ya una década, tras el nacimiento de sus mellizos Vicente y Clara. Su hija nació con síndrome de Down y murió a los 2 años, dejando dolores y aprendizajes que permanecen hasta hoy. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la tercera temporada del podcast de Lenka C. Ha costado un montón coordinar esta entrevista, debo decir, porque hay una guerra. Ya se ha cumplido una semana y un día de la guerra. ¿Cómo lo has vivido desde el punto de vista periodístico, Mónica? Uno en general siempre quiere ser testigo de la historia, para eso estudiamos también. Y porque yo creo que básicamente el rol de los periodistas en los conflictos es denunciar las violaciones a los derechos humanos, denunciar las incapacidades de los sistemas internacionales, porque al final, seamos súper claros, una guerra no es solo y principalmente dolorosa en pérdida de vidas humanas, en miseria, golpea siempre a los que tienen menos, sino que además es un fracaso del sistema internacional, es una prueba más de que el sistema internacional requiere ser reformado y es una prueba más también de que las democracias, con todo lo imperfectas que son, a lo menos permiten ciertos grados de control cuando los líderes deciden tomar iniciativas como iniciar una guerra. Si me enviaran a cubrir una guerra, ¿iría? Sí, iría. ¿Con miedo? Sí, por supuesto. Yo no creo que sea ser valiente sea no tener miedo, ni tampoco quiero ser especialmente valiente. Lo haría con todas las precauciones del caso, pero también entiendo que todos nos vamos turnando las coberturas y hace poco he estado en hartas coberturas, entonces estuve en 3 semanas en Estados Unidos para las elecciones norteamericanas, estuve, cuando murió Chávez en Venezuela, en la elección de Bolsonaro, cuando llegó al poder también Donald Trump, el juicio en La Haya, que también fueron varias semanas, entonces he tenido hartas oportunidades también, y también me gusta mucho hacer coberturas en terreno de temas nacionales, cuando las cuentas públicas, la convención cuando se instaló, recién el primer día en que funcionó, yo ahí estuve desde las, 6 de la mañana hasta como las 9 de la noche, me apasiona mucho, también creo que es muy importante reportear en terreno, y no solo grandes acontecimientos internacionales. Es primera guerra que nos toca ver de esta manera, ¿no? Desde TikTok, desde Instagram, las redes sociales, es una guerra que se da, siempre se han dado en paralelo, la guerra física, por así decir, pero también comunicacional. ¿Cómo la has visto y cómo la percibes tú también hoy día desde acá, desde Chile? Esta guerra que se menciona, hoy día estamos prácticamente al borde, ¿cierto? De una tercera guerra, cuesta creerlo, pero aquí estamos. Sí, yo tengo mis dudas de que estemos tan al borde de una tercera guerra. Creo que lo que uno podría sí decir es que hay riesgo siempre del uso de armas nucleares y de que el conflicto escale, de que hay riesgo y riesgo. Y hoy día hay más riesgo que antes de que Putin decidiera invadir Ucrania, evidentemente. Pero tiendo a pensar en que
Aquí cada país busca asegurar sus posiciones, en este caso Rusia, me refiero al que lleva en general adelante la agresión en su momento, cuando todo Estados Unidos en Irak, cada uno busca cumplir sus objetivos, pero yo creo que tienen conciencia también eh, que llevar el conflicto a otro nivel, como por ejemplo salir de los márgenes de Ucrania, es claramente ahí sí, o sea, atacar a un país de la OTAN sí es una tercera guerra mundial, creo yo. Evidentemente, a menos que se logre a tiempo atajar eso, pero la verdad es que atacar a un país de la OTAN implica que todos los países de la OTAN tienen que responder. Entonces, ¿existe el riesgo? Sí. Yo creo que todavía es uno de los escenarios posibles que esto escala a otro nivel, sí, es. Pero todavía creo en la sensatez de que se va a lograr o que Occidente le va a dar una salida que sea relativamente digna o que se va a producir una fisura tal vez dentro del régimen de Vladimir Putin. Los oligarcas ya están muy molestos por las sanciones que les tocan. Y hemos visto en otros regímenes autoritarios o en otras dictaduras como también cuando los sectores económicos van dejando de lado al régimen o empiezan a establecerse estas fisuras, la cosa cambia. Ahora, claro, con Putin en otras ocasiones oligarcas que han disentido terminan presos, digamos. Exactamente. Pero lo que te mencionaba antes, Mónica, esta es una guerra que yo siento primera vez que hay una cobertura a través de redes sociales de una manera tan amplia y tan potente. ¿No tienes la sensación de repente que esta guerra es como una especie de espectáculo? ¿Y qué es lo que te pasa a ti también, más allá del periodismo, con respecto a esta especie de morbosidad, ¿no?, en que se está siguiendo esta guerra? ¿Tienes esa percepción? ¿Y qué es lo que pasa con el periodismo también en medio de todo este suerte de espectáculo? Yo creo que al final las redes sociales, como todo elemento de tecnología, no son ni buenas ni malas, depende cómo se usen. Y claro, está el tema del morbo, está el tema de las noticias falsas, que pueden ser muy dañinas, pueden ser muy inseguras además para la propia población que está en el conflicto, que está en las zonas de guerra, y puede ser muy indigno también el mostrar sin ningún filtro cadáveres, niños, niñas, y se puede violentar mucho la dignidad de las personas y se puede poner en riesgo a muchas personas a través de las redes sociales y de las informaciones o de los datos falsos. Pero ese es el lado negativo. El lado positivo, creo yo, es que hay mucha más fiscalización ciudadana y hay mucha más imposibilidad de violar derechos fundamentales o establecer mentiras sin que puedan ser fiscalizadas, allí donde se pueda también, porque hay sectores donde no hay ni una posibilidad de fiscalizar y claro, al contrario, se impone la primera versión a través de las redes y esa queda. Pero le da algún tipo de cierta plaza de la ciudadanía digital a las personas para poder discutir y hablar de temas. Entonces, creo que sin las redes sociales, no sé si el presidente Zelensky tendría el grado de figuración y de liderazgo que tiene hoy día a nivel internacional. Yo no sé cómo vives tú también, Mónica, esa relación hoy día con las redes sociales que son tan críticas de los periodistas. En el caso tuyo, yo estaba mirando y hablan de ti como la zurda, por ejemplo. Sí, pero si te fijas un poquito más abajo, hay otros que dicen que soy una fascista encubierta y una burguesa. Entonces, mira, mientras me digan zurda y a la vez me digan que soy fascista, estoy súper tranquila. Si incomodo a ambos sectores, me quedo tranquila. Claro, y es divertido porque algunas amigas que tienen un pensamiento más de izquierda, en sus redes sociales, le llega la crítica que yo soy súper de derecha y soy súper burguesa y fascista y no sé qué más y todo. Y a mis amigas que son más de derecha, en sus redes sociales les llega la crítica que yo soy de izquierda. Y es también por lo otro que tienen las redes sociales, y eso sí es un problema objetivo, eso sí es un problema objetivo en las redes sociales, y es que vivimos en burbujas informativas, o sea, la gente ya debiera saber a estas alturas que lo que le llega cuando busca en Google, o cuando tuitea, o cuando busca algo en Twitter, o en, no sé, en TikTok, o en lo que sea, en Facebook, no es casual, le llega lo que va a hacer que permanezca más tiempo conectado y por tanto lo que más le molesta, lo que más le choca, lo que más le da susto, lo que más le gusta. Entonces, claro, van a salir opiniones más cercanas a lo que esa persona piensa o muy antagónicas a lo que esa persona piensa. Tú eres una periodista feminista y es Eso una, sí. sí, y es una bandera que tú has tomado hace ya un buen tiempo, ¿ah? ¿Eh?
20 años, cuando no era, Cuando cuando para no, ser feminista sí. era muy mal Mm, mirado, ¿ah? mm. No es fácil ser una mujer periodista y menos, perdón, una mujer feminista, y menos en un medio de comunicación de manera abierta y pública. Tiene muchísimos costos. Y me gustaría que contaras también esa historia de por qué y cómo ha sido también ese camino hasta el día de hoy. Em, yo creo que siempre, o sea, a ver, siempre fui feminista, pero no sé si tenía tanta conciencia. O sea, uno también se va educando y reeducando. Pero yo siempre he hecho la salvedad de que yo no soy una periodista feminista. Os voy a explicar por qué. Que soy feminista y además periodista. ¿En qué sentido lo digo? Sí, o sea, evidentemente yo tengo mi estructura mental y por lo tanto están esos filtros, quiera o no, en mí. Y porque me parece que el feminismo es prácticamente sinónimo de democracia. Claro que voy a cuestionar a alguien que sea machista, evidentemente, pero en el fondo no voy a tener un trato injusto con alguien que piense distinto de mí porque yo me declare como persona feminista. No voy a estar mejor o peor a alguien porque sea afín a lo que yo pienso. Es inevitable, creo yo, un poco convertir, si eres mujer y si crees en la democracia, yo creo que como dijo Chimamanda Ngozi, todos deberíamos ser feministas, todos y todas. Porque al final, ¿qué es el feminismo? El feminismo es buscar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, igualdad de derechos para hombres y mujeres y las condiciones además materiales para que eso sea así. Entonces, si para que eso sea así hay que hacer cuotas, se hacen cuotas. O sea, creo en las medidas afirmativas porque creo en crear las condiciones materiales para que haya de verdad igualdad entre hombres y mujeres, porque no puede ser solo el papel, no puede ser derechos iguales solo en el papel, ponerlo en un papel y ya, y no crear las condiciones para que eso sea así. Y tampoco creo que exista un feminismo puertas afuera si no hay un feminismo puertas adentro. La revolución feminista será doméstica o no será. Porque si no hay igualdad puertas adentro, jamás va a haber igualdad puertas afuera. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Eso no va a ocurrir porque la mujer va a seguir teniendo doble jornada, va a seguir condicionando solo ella a su familia, a su carrera, va a descansar menos, va a rendir menos en el trabajo que un hombre comparativamente, porque hacemos doble jornada en general las mujeres. Y eso pasa desde las niñas, desde los 5, en promedio, desde los 5 a los 18 años, una niña realiza un 50% más de trabajo doméstico que un niño. La vida también y el machismo con el cual te vas encontrando te va haciendo tomar más conciencia y yo le agradezco mucho a las chicas, a las jóvenes, que el 2018 salieron a las calles a protestar y pusieron ellas, así como le agradezco a, no sé, nuestras abuelas y a las sufragistas también que pelearon por el derecho a voto de las mujeres, eh, también le agradezco a las jóvenes que en el 2018 llevaron esta bandera, porque fueron ellas las que nos pusieron en el centro de la discusión. Y ellas hicieron y corrieron los límites de lo posible también. ¿Qué pasa con los cambios también desde el punto de vista, por ejemplo, de los salarios? ¿Tú ¿Mm? ganas, por ejemplo, hoy día lo mismo que ganan tus compañeros hombres o esa es una batalla que todavía No se lo está dando? sé. Mira, no lo sé. Yo sospecho que el ámbito en el que yo trabajo no es donde sean más desigualdades salariales. Creo que en promedio sí es cierto, las mujeres ganan un 30% menos. Y en televisión eso todavía se ve. Yo he hablado con mujeres Sí, pero eh, yo siento que con se da más en el rostro. área. Yo Mm. siento que se da más en el área. Puedo estar súper equivocada y me están haciendo lesa. No se hablan mucho de las platas tampoco, así que... No. Mira, no tengo cómo saberlo, pero mi sospecha es que las brechas salariales se dan más en otros ámbitos que en la televisión y dentro de la televisión, que también existen, se dan más en el área de producción que en el área de prensa. Ah, Tengo esa impresión, tengo esa impresión. Hay dos cosas que siguen siendo muy desiguales. Una son las exigencias estéticas. Todavía a las mujeres se les exige mucho más estéticamente que a los hombres. No voy a dar nombres, pero, pero hay ciertos hombres que si fueran mujeres con ese aspecto físico no estarían en pantalla. Desde el aspecto físico hasta el peso no, o la edad no estarían en pantalla. Todavía nuestras carreras son más cortas, son mucho más largas que lo que eran en la época, por ejemplo, a Cecilia Serrano. a los 40 la jubilaron a la 40 60. eran, sí, po. Entonces son mucho más largas nuestras carreras, pero todavía son más cortas que las de los hombres. Y hay ciertas cosas que quedan todavía como el mansplaining, tú, no sé, por las explicaciones que hacen los hombres de lo que uno dice,
o que de repente estás en un panel y en el panel muchos que todavía tienen como el chip antiguo, dicen, bueno, como dijo Juanito, y tú, no lo dijo Juanito, lo dije yo, y uno tiene como el pudor de, chuta, ¿será adecuado que yo diga que yo lo dije o se verá muy como ególatra que yo lo diga? Pero ¿por qué siempre es a un hombre el que le atribuyen a una mujer con quien se equivocan? Y te siguen pasando cosas. A mí ahora, mira, no me ha pasado post el movimiento feminista, pero me pasó antes una vez que un entrevistado dijo, lo felicito a usted por su trabajo y usted por su aspecto. Y Te- yo, como que Eso, en algunos segundos dije, como que, mira, en 10 segundos pensé muchísimo, pero así como velocidad, así como ti, 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 ti. Decía, ¿lo digo o no lo digo? ¿Le rebato o no lo rebato? Porque yo sabía que esa persona tenía súper buena impresión de mi trabajo, entonces digo, ¿por qué dice esta brutalidad? Pero la dijo en vivo, la dijo al aire, ¿se la dejo pasar? No se la dejo pasar. Si se la dejo pasar, estoy contribuyendo a esto. Si no se la dejo pasar, o sea, van a decir que soy una pesada, que soy una neurótica, que sobre reaccioné, encima, ay, no se la dejo pasar, obvio, sí, entonces, obvio que no se la dejo pasar. Entonces dije, ¿sabe qué? Le dije, si no me vas a felicitar por mi trabajo, y no tiene por qué felicitarme por mi trabajo, porque no es problema que no me felicite, no me felicite por nada. Dije, pero no me felicite por mi aspecto, porque no hay ningún mérito, digamos, no hay nada en eso que sea un mérito, entonces no me felicité. Y después, como para hacerlo más simpático, le dije 5 minutos menos de entrevista por bruto. y en esto, Mónica, de las diferencias y las desigualdades que no se han hablado tanto ni se trataron tanto en todo este debate presidencial, ¿cierto? Uno de los temas también tiene que ver con las personas de capacidades diferentes, Mm. que es una batalla que tú has dado personalmente porque te ha tocado desde lo personal también, ¿cierto? Tú tuviste una hija que falleció muy, muy chiquitita, a los 2 años, con síndrome de Down, clarita, ¿no? Ujú. Y eso también te ha hecho a ti tomar una bandera de lucha. ¿Cómo has visto tú eso también desde el aspecto personal? Lo que pasa es que yo creo que no solo en Chile, en ningún país hay un grupo más invisibilizado que las personas en situación de discapacidad. No hay más. Y yo no es que quiera que marchen por ellos, sino que con ellos. Pero en general, cuando se habla de, no sé, de una educación inclusiva, siempre se habla desde el punto de vista socioeconómico. Y luego, claro, se habló de la educación no sexista, que es agregarle otra capa más, que es importante. Pero, pero en general en todos los movimientos no está la mirada de las personas en situación de discapacidad. Y, y claro, son mundos que uno intuye, pero que uno comprende en su magnitud cuando uno los vive. Y eso que yo tengo plena conciencia, o sea, yo he vivido machismo, sí, he vivido lo que implica tener una hija con discapacidad, sí, pero yo lo vivo desde una situación de privilegio, de nuevo, porque siempre las desigualdades afectan más a los que tienen menos. Entonces, claro, mi hija tuvo acceso a todo, mi hija falleció, pero mi hija tuvo acceso a toda la estimulación que necesitó, a todas las atenciones médicas, lo cual no quiere decir que no tuvimos que dar peleas también contra un sistema que discrimina a las personas en situación de discapacidad. También tuvimos que dar esas peleas. Pero yo lo vivo desde una situación de privilegio, lo cual no me hace sentirme culpable, sino responsable. Lo hicimos durante muchos años un programa no sobre las personas en situación de discapacidad, sino con las personas en situación de discapacidad. Y lo hicimos porque efectivamente yo, después de que nació Clara, dije, en verdad no hay nada más periodístico que hacer un problema con las personas en situación de discapacidad, porque al final, ¿para qué estudiamos periodismo? Para darle voz a las personas que no tienen voz. ¿Quiénes tienen menos voz que las personas en situación de discapacidad? Nadie, nadie. O sea, imagínate lo que es ser, yo pienso, ser una persona de pocos recursos, que vive en regiones, que pertenece a una minoría indígena, que además pertenece a una minoría sexual, o que es mujer, basta con que sea mujer, y que además está en situación de discapacidad. O sea, una capa de posibilidad de discriminación sobre otra. En Chile, igual que en otros países, pero en Chile existe también esterilización de mujeres en distintas situaciones de discapacidad, algunas físicas y otras intelectuales, inconsultas. Inconsultas a ellas, inconsultas a sus familias, muchas veces. O inconsultas a ellas con la complicidad de sus familias. Entonces, por decir algo, y también a cosas del día a día
a otro tipo de materias que son más evidentes, como que no tienen igualdad de trato para el trabajo, para la educación, para la salud, se los discriminan los seguros médicos. En Chile se violan los derechos de las personas en situación de discapacidad todos los días, todos los días. Y se ha avanzado, sí, se ha avanzado, por ejemplo, en la ley de cuotas en el ámbito laboral, pero ojalá fuera mucho más que el 1%. Y todavía hay discriminación en coberturas de seguros, o sea, muchas veces, por ejemplo, hay compañías de seguros que consideran el síndrome de Down como una preexistencia. Síndrome de Down no es una enfermedad. Es cierto, tiene más prevalencia ciertas enfermedades, pero el síndrome de Down en sí no es una enfermedad, es una condición. Ese niño padece síndrome de Down, yo cuando escucho padece síndrome de Down, ¿y tú acaso padeces tener el pelo negro, los ojos verdes o café? Si es una condición genética, ¿cómo le dices padeces? O sea, la discapacidad se padece cuando el país hace que uno la padezca, pues, cuando no te dan respeto, derechos, cuando no te tratan como un igual nomás, pues ahí se padece la discapacidad. Una vez que alguien en tu familia o en tu círculo de personas queridas tiene discapacidad, tienen todos discapacidad para siempre. Entonces, mi hija no está conmigo, pero yo no me puedo olvidar de lo que viven otros niños y otras niñas, y otros adultos y otras adultas. Y este es un país donde se los discrimina, sí, se los discrimina mucho. Se ha avanzado, sí, pero falta muchísimo. Con mucha pena vi cuando hicieron la reforma en la época de Michelle Bachelet, que el entonces ministro Nicolás Izaguirre, frente a todos los parlamentarios de todos los colores políticos y con la anuencia de ellos, cuando hablaba de la ley de inclusión, dijo que el tema de la discapacidad se iba a dejar para otra ocasión porque las reformas que requería eran muy complejas y muy profundas. Yo solo comparto la última parte, que son muy complejas y muy profundas, pero ¿para qué están los políticos si no es para los temas más complejos y más profundos? ¿Cuánto te cambió a ti también el haber vivido esta experiencia, el haber tenido una hija en esta situación, que pudiste estar con ella hasta los 2 años y mientras te escuchaba yo pensaba, hace mucho tiempo yo le hice una entrevista a Raquel Correa y Raquel Correa también tuvo un hijo con síndrome de Down. Y me acuerdo, esto ya la entrevista se No la era hice. con síndrome de Down, tenía una deficiencia cognitiva, pero no era síndrome de Down. Ya, y nunca se me va a olvidar, Mónica, yo era muy chica, y le pregunto, hablamos de este tema. Entonces me dice, mira, Lenka, yo siempre fui muy, no me dijo soberbia era la palabra, ¿no? Pero yo me consideraba siempre una mujer muy inteligente. Y tenía muy poca paciencia con el resto de las personas, a los que no pensaban igual que yo, con la misma rapidez que yo, era muy intolerante en eso. Hasta que me tocó vivir esta experiencia con mi hijo, que ha sido lejos la experiencia más transformadora que me ha tocado vivir en la vida, y aprendí. Y esto me cambió personalmente mucho. Por eso te lo pregunto también, ¿cuánto te cambió a ti también desde lo personal, una mujer inteligente, líder de opinión, ¿cierto? Con toda una parada también, ¿cierto? Pública. El haber vivido y estar dando hasta el día de hoy esta lucha. Prefiero no hablar mucho de mí, y solo decir que para mí la Clara fue un regalo y que me ha hecho conocer a personas y a gente increíble, y que para mí la Clara siempre fue, o sea, nunca fue nada distinto que un regalo y una hija perfecta, perfecta. O sea, no, nunca lo vi de otra forma. Y el resto lo guardo para la intimidad de mi familia, y también para las familias con las que yo converso, porque yo converso con harta familia de personas que tienen o que reciben la noticia de que van a tener a alguien en situación de discapacidad, o familias que de repente pierden un hijo, una hija. Eh, entonces con ellos sí los comparto. Y en general, si te fijas, yo nunca hablo mucho de mí, hablo de mis opiniones, de lo que pienso un tema, y lo que he elegido es en el fondo guardar ese tesoro para mí, y trabajar en el fondo en los temas que tienen que ver con discapacidad desde el punto de vista de la sociedad y de las familias. Y en ese entorno ya más familiar, ahí compartir eh, como yo lo viví. Pero solo puedo decir que para mí fue un regalo, y que siempre pienso que las personas en situación de discapacidad, los niños, las familias deberían tener, y que lo viví desde un lugar de privilegio, pero no solo material, sino de
de cariños, de amigos, de recursos emocionales, y de sentir que fue una hija perfecta para mí, es una hija perfecta para mí. Nunca la vi como, o sea, igual que mi hijo. Y esto de asumir también una misión pública desde el punto de vista del trabajo que tú has hecho, de abrir, de discutir este tema, ¿no tiene también que ver, Mónica, con una manera de hacer un duelo desde una manera más pública, desde una contribución pública también? No, lo que pasa es que yo creo que yo en general, como que tal vez lo que a mí más me mueve como periodista es tratar de combatir la desigualdad. La desigualdad se da en muchas áreas, en hombre, mujer, de género, socioeconómica, también de las personas en situación de discapacidad. Lo que pasa es que de ese mundo probablemente yo conocía mucho menos. Entonces, en general, también el tema de los migrantes me importa mucho el trato a los migrantes, y también siento que ahí también llega alguien en una situación de desbalance de poder, y que es súper complejo, y a enfrentar xenofobia en muchos países, también a enfrentar la gente que tiene menos recursos y que está complicada. Yo nunca he dicho que no haya que regularse la inmigración, creo que hay que regularla, pero hay que regularla respetando derechos humanos, entendiendo cómo nos han tratado nosotros cuando hemos tenido que emigrar también. Entonces, tiene que ver con lo que a mí me mueve, con las razones por las cuales yo estudié lo que estudié. Y con sentir que sí, yo siento que a mayores oportunidades, mayores deberes. Recuerdo una entrevista que diste cuando nacieron tus hijos, hace ya 10 años, y tú hablabas de la vulnerabilidad. Y decía, es como primera vez que uno se siente realmente vulnerable cuando nacen tus hijos, porque tú no sabes ahí. El tener hijos, porque es alguien que depende de ti y que sale de tus entrañas y que quieres profundamente, te deja vulnerable para siempre. O sea, ya no eres más tú solo o tú sola. Y eso corre para los papás y para las mamás. O sea, ya la cosa cambia, pero obviamente que yo daría mi vida porque me pase todo lo malo a mí, no le pase nada malo a mi hijo, por protegerlo y que no le pase. Y bueno, no sabe que no es así, entonces uno puede darle las herramientas nomás para ser autónomo y tratar de ser feliz, ser una buena persona. Pero obviamente que uno prefiere que le pase todas las cosas a uno y no a su hijo, porque uno es sí, no hay caso, si es de que uno es papá o mamá, uno es vulnerable. Uno quedó vulnerable para siempre. Ya, Mónica. Ya pues, Estamos nos listos. despedimos. Muchas gracias por esta entrevista. Feliz, un abrazo y un honor además. Igualmente, que estés muy bien. Soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a las protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Te invito a seguirme y suscribirte gratuitamente en Spotify, YouTube, Inbox y en Instagram como @podcastlenkac.